La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Dejemos claro algo, mis hermanos. El anhelo es anhelo, pero el anhelo enfocado en la voluntad de Dios es un buen anhelo. Pero el anhelo enfocado a satisfacer los deseos del ser humano es un mal anhelo. Claro. El anhelo dirigido por el alma pervierte, pierde, nos desenfoca y nos desvía del propósito de Dios. Pero el anhelo enfocado a hacer la voluntad de Dios nos lleva a agradarlo a Él. Amén. Sí, eso téngalo claro. Pero el anhelo siempre será un deseo intenso, vehemente y ansioso. Siempre. Ahora, el anhelo malo dice que es deleite, satisfacción, encanto, desear, deseo, querer, codiciar, codicioso, desear algo, incitar, querer. Es malo. Pero el otro significado de algunas palabras que encontramos como anhelo, dice satisfacción, deleite, deseo, propósito, agradar, buen tiempo, bien, bueno, delicioso, de aquí, deleite, objeto de deseo, codiciable, deseable. Mire que ya no dice codiciar, no. Codiciable es diferente a la palabra codiciar. Codiciar es querer para mí, sea como sea. Codiciable, entonces, dice la Biblia que el Señor Jesucristo es codiciable. Lo queremos. ¿Usted lo quiere? ¿Sí o no? Deseamos estar con Él, deseamos disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Eso es. Y entonces dijimos ayer que podemos anhelar a Dios. ¿Cuántos anhelan al Señor? ¿Sabe cuándo nosotros empezamos a darnos cuenta que estamos codiciando a Dios? Cuando no nos importa la hora de la noche o cualquier hora del día para encerrarnos, estar quietos en un lugar y empezar a desear la presencia de Dios. Poder disfrutar de su hermosura, de su santidad, sí, con los ojos cerrados. Que si alguien te está viendo y dice, ¿qué le pasa? ¿Está loco o qué? Mira, llora ahí solo. Y se ríe, mira, se está riendo. Levantó las manos. Está hablando como con alguien tan raro. Eso. Buscar esa comunión porque anhelamos al Señor. Queremos vivir en Él y que Él viva en nosotros. Queremos que Él haga lo que Él quiera en nosotros y con nosotros. Eso es lo que toda la iglesia debería buscar. En vez de andar por ahí buscando propósitos personales que yo voy a hacer y que en esta tierra voy a construir y que por más que parezca bonito, por más que parezca de Dios, el querer construir un gran templo, inmenso templo, si Dios no se lo mandó a hacer, muy seguramente es un anhelo humano que lo va a llevar a tener muchos problemas, que lo va a llevar aún a dañar la obra del Señor. Porque si lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, no tenemos afán de inventarnos cosas, no, sino que todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. ¿Qué pasó? Todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Y eso tiene que ver con el anhelo por Dios. Leímos ese Salmo 63, ese Salmo 84, y dice que aún el cuerpo tiene que anhelar a Dios, la carne tiene que anhelar al Señor.
desearla, desear que el Señor lo embargue, lo embriague, lo llene. Eso es. Ahora, la Biblia dice que la tierra, sí, el polvo, sí, el polvo con las rocas, con la vegetación, con todo lo que hace falta, con todo lo que hace parte de la tierra, dice que la tierra anhela algo. Sí, la tierra. A veces alguien piensa que las piedras no tienen vida, que el polvo no tiene vida, pero la Biblia no dice eso. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos, el capítulo número 8. Ya le voy a decir el versículo. Versículo número 19. Léalo conmigo, por favor. Porque el anhelo ardiente, oiga, no es solamente un anhelo, sino que es ardiente. Mucho más que un deseo intenso, mucho más que un deseo vehemente, mucho más que un deseo que produce ansiedad. Dice que es ardiente, porque el anhelo ardiente de la creación, incluyendo la tierra, todo lo demás, todo, absolutamente todo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Espere un poquito. ¿Usted qué cree, qué piensa que la Biblia está diciendo cuando dice la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué cree que está diciendo la Biblia? A ver, pues piense, ayúdeme. Hemos estudiado que el Señor Jesucristo nos dio un reino, ¿sí o no? Gratuito, ¿sí o no? La gente dice que estoy pagando el precio, eso es mentira. El Señor Jesús nos entregó un reino gratuito, el reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos dónde está? Aquí, está entre nosotros, está en nosotros. Y la Biblia dice que con ese reino nos entregó muchos derechos, muchos privilegios también gratuitos. Yo pongo de primero la autoridad sobre los demonios. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo, en Cristo. Nos dio el derecho a ser sanos, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Nos dio el derecho a vivir en paz, porque Él llevó el castigo por nuestra paz, ¿sí o no? Él nos dio el derecho a ser libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todas esas cosas, el día que en la iglesia se manifiesten, el día que en la iglesia se manifieste la gracia, la plenitud de la gracia, ese día la creación se va a gozar, se va a regocijar. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Hombres y mujeres que no andan por el mundo quejándose de lo duro que es la vida cristiana, del precio tan alto que les ha tocado pagar porque Dios los escogió para ser salvos, de la mucha tribulación que ha tenido que padecer, de las muchas pruebas que ha tenido que sobrellevar, de los muchos ataques que le ha tocado superar del diablo por el hecho que es cristiano. El día que la iglesia deje ese cuento, deje esas mentiras y se manifieste en la verdad del evangelio, a proyectarse como una iglesia de sabiduría, de entendimiento, madura, de revelación, que ama a todo el mundo, que le hace el bien a toda la gente. Nadie dice amén. Que anda por el mundo sanando a los enfermos, que anda por el mundo conectando a la gente con Dios, que anda por el mundo echando fuera a los demonios que ya no tienen autoridad sobre las vidas. El día que nosotros andemos por el mundo estableciendo el reino de Dios a través de la cultura del reino de los cielos, que es una cultura de hacer el bien, no de hacer el mal, de no pagar mal por mal, de no llenarnos de venganza. Ese día, entonces será la manifestación de los hijos de Dios. Y dice la Biblia que la creación estará feliz, porque ella anhela ardientemente que la iglesia se manifieste. Aún la creación, me imagino que debe estar afligida, diría yo,
viendo que la iglesia es una religión más por cuanto se queja, pobrecito yo, es que lo que hace que estoy en el evangelio me ha ido tan mal. Faltos de sanidad interior, faltos de fe, de la convicción de lo que somos en Cristo Jesús. La tierra anhela eso. Es un buen anhelo, ¿sí o no? Es un buen anhelo. Tenemos que reconocer, mi hermano, que si la tierra está esperando eso es porque Dios determinó que usted y yo nos vamos a manifestar como lo que somos, hijos de Dios, dueños de todo, señores de los demonios. Escúcheme, con autoridad sobre los demonios y las enfermedades. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. He aquí te doy autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo dice la Biblia. Pero una gran cantidad de cristianos con miedo de orar por el enfermo, con miedo porque ve una manifestación demoníaca, no sabe si esconderse, si correr o qué. Y entonces la creación dice, no, eso no es un hijo de Dios, no se ha manifestado. La iglesia no está manifestando lo que es verdaderamente un hijo de Dios, ¿no? Entonces la iglesia anhela fervientemente, ¿no? Ardientemente, que usted y yo, entendiendo quiénes somos, caminemos creyéndonoslo. ¿Usted se lo cree o no? Escuche, hermano, es que mire, mientras que haya una mezcla de sentimientos en nuestra vida y las dejemos gobernar, por un lado soy un hijo de Dios, pero pues he pecado tanto que como que no merezco nada, entonces yo espero siempre que me vaya mal, me va a ir mal. Y entonces yo quisiera que el Señor me regalara esto, pero pues no soy digno, ¿no? Porque me he equivocado muchas veces y entonces no creo que Él me dé, no me da. Porque la duda sencillamente es la destrucción de la fe. La duda, el temor, es el enemigo número 1 de la fe. No va a recibir. Pero cuando usted y yo sabemos quiénes somos y nos proyectamos en lo que somos, usted se está manifestando. Y dice la Biblia, léalo por favor, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo nos vamos a manifestar? ¿En el 2025? ¿En el 2022? ¿En el 2020? ¿Cuándo nos vamos a manifestar? Ya. ¿Cuándo? Ya empecemos a creernos lo que dice la Biblia de nosotros. Empecemos a vivir como lo dice la Biblia, como la Biblia dice que somos. Creámoslo y vivámoslo. Empecemos a confesar lo que dice la Biblia. No, todo, absolutamente. Mire, Dios me lo dijo una vez y yo soy consciente que quiso venir duda varias veces a mi vida, pero ¿sabe qué? Reprendí mi alma y la sometí a la obediencia que es en Cristo Jesús. El Señor, después del trato de la nevera vacía, me dijo: Héctor, todo lo que necesites tú y tu familia está provisto. Yo le dije: Señor, amén, gracias. Entonces la prueba llegó como un mes después. Los recibos de los servicios públicos del taller, que sumaban como 500,000 pesos, y quiso venir la duda. Por un momento, vaya, preste dinero. No, le puse el frutero del centro de mesa, se lo puse encima a todos los recibos y le dije: Señor, tú lo dijiste, yo lo creo, no me preocupo más por eso, no me preocupo. Eso sí, la provisión llegó el último día que había de plazo para pagarlos, pero llegó, y de ahí en adelante empecé a estar más tranquilo. Tú lo dijiste, Señor, no tengo por qué preocuparme. Tú dijiste que todo lo que yo necesite de aquí en adelante está provisto. Así lo creo. ¿Usted también lo cree? Claro, hermano. Usted es un hijo. Usted no es un regalado. Usted es un hijo. Usted es una hija. Y tenemos que manifestar lo que somos. Tenemos que manifestar, escuche, tenemos que manifestar lo que somos. Ahora, la Biblia dice que debemos anhelar ciertas cosas. Ya sabemos que debemos anhelar a la persona maravillosa de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo. Ya ayer lo leímos. Pero miremos qué más dice la Biblia que deberíamos anhelar, con el anhelo bueno, ¿no? Primera carta a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Dios. Capítulo número 14.
Versículo número 12. Tómelo para usted. Así también vosotros, ¿quiénes? Yo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Espere ahí, espere. Esta mañana le decía a la iglesia en el ayuno que los tiempos de fe cambian en la iglesia, pero también cambian muchas otras cosas. Con la fe en la iglesia cambian muchas cosas. Una de ellas es que a mí me parece que después de ciertos años para acá, la iglesia no anhela dones. Yo le pregunto a usted, si quiere no me responda, ¿usted en serio anhela dones? ¿Usted le gustaría tener uno de los 9 dones que dice la Biblia que trae el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Lo anhela fervientemente? ¿Es un deseo ferviente, vehemente? Porque yo me he dado cuenta, escúcheme, que después de haber vivido un evangelio desenfocado en cuanto a la fe, después de haber vivido una fe ficticia y no haber visto buenos resultados en eso que ellos dijeron que se llamaba fe, y trataron de usar al Espíritu de Dios para su propio beneficio, tratando de adquirir poder para doblegar a otro, para someter a otros. Entonces, los que vieron eso en algunos ministros y en algunos servidores, casi que inconscientemente, no se preocuparon por pedir ni fe ni dones. Es que es impresionante, hermano. Mire, escuche, de una congregación pequeña como lo somos nosotros, que si nosotros nos ponemos a contar las personas que asisten, no sé, subirán un poquito más de 1000 personas. Es una congregación pequeña. Al menos deberían, en estos 4 años que yo he estado preparando, ya vamos a cumplir 4 años, en estos 4 años, al menos deberían haber estudiado la gente suficiente para llenar de congregaciones del Centro Misionero Bethesda el departamento del Meta. Son 28 municipios, me parece. 28 parejas, hermano, entre 1000 o 1000, no sé, 1100 personas. 28 parejas que se hubieran preparado desde el principio. Pero yo me puedo dar cuenta, hermano, que no. Hay un desinterés en servir al Señor de una manera frontal, de una manera directa, a través de los ministerios. Y como hay ese desinterés, la gente no pide dones. No, la gente no se ejercita en los dones. ¿Sabe que cuando alguien anhela un don espiritual, esa persona ora por los enfermos, intercede por las familias? Claro, ora por milagros en medio de la gente que los necesita, se activa en eso. Padre, tu palabra me dice que hay un don llamado la fe, dámelo, Señor. Yo voy a ir a hablar con mi suegra y quiero activarla en la fe que es en tu Hijo, mi Señor Jesucristo. No, más bien se prepara para pelear. Pues yo voy a ir con mansedumbre, pero si la señora me dice algo, entonces... Cuando usted y yo, hermano, dirigidos por el Espíritu de Dios, manifestando los dones del Espíritu Santo, hermano, ¿quién no se convence? Escúcheme, ¿quién no queda convencido de que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida? ¿Quién no está convencido de que solamente por Jesucristo se halla la salvación? Pero no, vamos llenos de temor en nuestra humanidad, vamos pensando que más bien no le digo nada, más bien como que no me gano un problema. Entonces, no, hermano. Entonces, pregúntese, ¿usted anhela los dones espirituales? Porque el que anhela los dones espirituales está pensando en servir a Dios, ayudando a la gente, la humanidad. ¿Usted anhela los dones espirituales? Oiga lo que dice la Biblia. 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En medio de nosotros, ¿cuántos tienen dones de sanidades? En medio de nosotros, ¿cuántos tienen dones de milagros? En medio de nosotros, ¿cuántos tienen dones de fe? En medio de nosotros, ¿cuántos tienen dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de discernimiento de espíritus? ¿Cuántos tienen dones de diversos géneros de lenguas? ¿Cuántos tienen dones de interpretación de lenguas? Y si usted se pone a meditar,
La iglesia se ha dormido en el anhelo por Dios y en el anhelo por los dones que Dios da para edificar la iglesia. Pero si Dios le está permitiendo a usted escuchar esto, es porque lo va a despertar. Es porque lo está despertando. ¿Sí o no? Es porque ya lo despertó. ¿O no? Sí, claro. Porque, hermano, no sé si usted lo crea, pero creámoslo o no, los últimos tiempos se aproximan. Y no podría haber ni un solo cristiano que calle el evangelio. Yo digo, si a veces, hermano, la iglesia le cuesta dificultad hablar, orar al Señor, sí es difícil que el cristiano abra su boca para decirle a Dios lo que quiere, lo que piensa. Esa misma persona, frente a alguien no cristiano, tal vez pleitero, contencioso, ¿abrirá la boca? No, no la abrirá. Porque de hecho, solamente cuando hay activo en nosotros un don, es que a nosotros no nos da susto, no nos da miedo. Nos gusta el mismo don, que es una habilidad sobrenatural, nos activa y nos empuja, nos impulsa a hablar del Señor, a hablar de su obra. ¿Quién dice amén a eso? Sí, hermano. Pero hace falta que en usted nazca una expectativa, que nazca un anhelo dentro de usted. Si usted quiere, pídaselo al Señor, dígale: Señor, yo quiero anhelar tu presencia y tus dones, yo los quiero anhelar. Yo quiero que esto empiece a ser un deseo intenso, vehemente, ansioso, que para mí sea un deleite servirle a la humanidad, ayudar a la gente. Entonces necesito habilidades espirituales, son los dones. Necesito dones espirituales, habilidades sobrenaturales para ayudar a las personas. ¿Cuántos quieren ayudar a las personas? Sí, hermano. Mire, hermano, que es verdad, hoy en día las iglesias han crecido en las escuelas. Hoy en toda parte hay escuelas de formación, sí, unas de una cosa, otras de otra, pero todas fortalecidas en la Biblia, en la verdad de la Biblia. Pero hermano, es cuando menos hay misioneros hoy en día, es cuando menos misioneros hay. Y uno dice, ¿por qué? Si la iglesia de hoy es 2 veces más grande que la iglesia de hace 20 años. Y hace 20 años, hermanos, le digo una cosa, cuando yo llegué a la iglesia hace 20 años, habían 8 hermanos que de día y de noche su oración era: Padre, confirma el ministerio, Padre, envíame a mí, Padre, dame lo que me tengas que dar, equípame, Señor. Esa era la oración de ellos. Y había un anhelo en su corazón de salir a servir a las personas. Bueno, listo, yo les he contado que no los prepararon bien y muchos de ellos entonces se llenaron de inmadurez, se llenaron de una cantidad de cosas y tuvieron que volver con decepción, con fracaso, pero no porque no hubieran tenido anhelo, no, ellos tenían el anhelo, lo que no tuvieron fue preparación. Pero a nosotros nos hace falta anhelo y nos sobra preparación. No, perdóneme si se lo digo, ¿sí o no? Tenemos la preparación, pero ¿y el anhelo? ¿Cuándo lo vamos a aceptar? Señor, envíame a mí. Señor, dame a mí. Señor, yo quiero ir. Señor, dame la habilidad a mí. Señor, dame la capacidad, dame el poder para servirte, para servir la humanidad. Dámelo. ¿Ah? ¿Sí escuché el silencio? Entonces el Señor dice que deberíamos anhelar, buscar, querer los dones mejores, porque es con ellos que se edifica la iglesia y los que van siendo añadidos a la iglesia. Deberíamos anhelar, usted desde hoy debería anhelar que Dios manifieste en usted dones. Y usted sí sabe que en este tiempo, mi hermano, mi hermana, en este tiempo hay cristianos que tienen dones y unos no se dan cuenta y otros no quieren saber de ellos. Claro. Un hermano me decía: pastor, es que
a mí me llevan a la iglesia, bueno, me traen a la iglesia desde los 8 años. Y yo como a los 12 años empecé a soñar cosas que me salían, siempre me salían. Y yo le decía a mi mamá y mi mamá me decía, ay, eso es un demonio de adivinación, sin entender, hermano, que eso era un don. Entonces yo le decía, ¿y qué hiciste con eso? No, pastor, yo no volví a hablar de eso. ¿Y le ha servido al Señor? No. Me han invitado a trabajar con los ujieres, a servir con escuela bíblica. No, no me gusta. No me gusta porque yo empiezo a ver cosas. ¿Y qué? Si ves cosas, ¿por qué no las manifiestas? No, pastor. El temor a que no lo vayan a entender y que le vayan a decir, uy, eso es del diablo. Entonces unos le tienen temor. Otros dicen, no, no quiero saber nada de eso. No, hablemos de otra cosa, pastor. Porque implica compromiso. Los dones implican compromiso. ¿A cuántos les gusta el compromiso? Bueno, con ustedes es suficiente. Escuche, Dios está buscando personas comprometidas con su obra y con Él, que pongan en su corazón un anhelo por servir a la humanidad. Y cuando usted anhela servir a la humanidad, vienen los dones, viene la capacidad sobrenatural, viene el poder de Dios sobre su vida. Hola. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y tiene que ver con esto mismo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Lea conmigo el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, el obispado es un ministerio, ¿no? Claro, el obispado es una persona que se encarga de varias iglesias, de supervisarlas, de ayudarlas, es una responsabilidad mediana alta. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene unos requisitos, dice la Biblia, pero hay que empezar por anhelarlo. Hay que empezar por anhelar que Dios te use para salvación de muchas almas. Hola, para salvación de mucha humanidad. No puede ser, hermano, que sigan corriendo los días y que la iglesia se llene y los cristianos entren y salgan de las iglesias, pero que muy pocos sientan ese deseo por recibir de Dios, ese anhelo por recibir de Dios la capacidad, el poder suficiente para servir a la humanidad. No puede ser. La humanidad se muere. La gente se muere en medio del vicio, de la maldición, de la desgracia. Y nosotros, disfrutando de lo que Dios nos dio, pero inconscientes de lo que Dios quiere, anhelemos los dones ministeriales, anhelemos los dones espirituales, anhelemos los dones que nos van a llevar a ser personas capacitadas para ayudar a otras personas. ¿Quién dice amén a eso? Ahora, la Biblia dice que nosotros no nos deberíamos aferrar a las cosas de esta tierra. Póngale atención a esto. El hecho de ya no anhelar las cosas celestiales ha hecho que la iglesia se vuelva muy humana. Y cuando digo humana, es que se refiere a que los integrantes de la iglesia, usted y yo que somos iglesia, a veces nos vemos atraídos por solucionar todo de una manera natural. Y la Biblia dice que nuestro Dios es sobrenatural, ¿sí o no? Eso. Entonces, meditemos. En el otro tiempo, alguien estaba enfermo y la oración lo levantaba. En el otro tiempo, alguien estaba pobre y la oración rompía esa maldición. Y todas las cosas lo hacían de una manera sobrenatural. Alguien moría y moría prematuramente porque fue un accidente, iba alguien y oraba por él y el Señor lo levantaba. Hoy en día, no. Hoy en día todo es, sí, no, lo que pasa es que, pues la verdad es que pues él ya vivió y no, pues entonces, pues el médico, las hierbitas, todo lo demás, porque es que, muy natural. Porque el tiempo de fe que estamos viviendo
no es un tiempo de una fe en Cristo y en su propósito y en su obra, no. El cristiano no anhela pasar rápido a la presencia del Señor. Al cristiano se le dice que de pronto el Señor Jesús viene por la iglesia esta noche y mucha gente dice, no, pero todavía no, porque está amañado en el mundo, está amañado en la tierra, está viviendo bueno. Entonces dicen, no, que el Señor se demore un poquito más porque, los solteros porque no se han casado, los casados porque tienen niños pequeños, los ancianos porque tienen nietos que quieren ver crecer, y muchos no quieren ya, no anhelan eso que dice la Biblia. Oiga, la Biblia habla de no desear las cosas de esta tierra, sino anhelar una patria diferente. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. El versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, el Israel, Egipto, Hebrón, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Usted anhela la patria celestial? ¿Usted anhela el reino de los cielos? Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor te tiene preparada una ciudad. ¿Anhelas esa ciudad? Recuerda lo que estamos diciendo. La iglesia se ha vuelto tan natural que ahora lo que muchos cristianos anhelan es vivir bien en esta tierra, tener muchas posesiones. No es malo. Es más, tienes derecho a tener muchas posesiones en esta tierra, pero Dios no quiere que te apegues a esas posesiones. Que por amor a esas posesiones entonces digas, no, que no vaya a venir el Señor hoy ni en este año. No, que yo pueda acabar de hacer la casa que tengo, esa casa campestre, y que yo pueda hacerle la piscina y pueda disfrutar de esa piscina al menos unos 10 años. Entonces de pronto sí, está pensando más en lo natural, en lo terrenal, que en lo celestial. Y nosotros deberíamos anhelar la patria celestial. ¿Ah? ¿Qué cosa? Oiga, y hablando de anhelos, ¿ustedes creen que los ángeles tienen anhelos allá en el cielo donde viven tan bueno? No escuché nada. ¿Los ángeles anhelarán algo? ¿Sí? ¿En serio? Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Primera carta de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Entendió? Los ángeles anhelan mirar ¿qué? La salvación suya y mía. Los ángeles anhelan mirar ¿qué? Cómo nosotros disfrutamos solo por fe de cosas maravillosas que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Eso los ángeles lo anhelan mirar. Yo quiero ver cómo vive un hijo de Dios. Yo quiero ver cómo disfruta un hijo de Dios. ¿Cuál es la fe de un hijo de Dios? Yo quiero ver cómo esos hijos de Dios en la tierra son más que vencedores en medio del sufrimiento, de la tribulación, del problema, de la dificultad. Ellos anhelan ver eso. Vehementemente, deseo ardiente, intenso, ansioso.
Los ángeles también anhelan. Es un anhelo bueno, porque los ángeles se dan cuenta de lo que fue escrito desde antes de la fundación del mundo sobre usted y sobre mí. Y ellos quieren, anhelan ver cómo nosotros descubrimos esa verdad y vivimos de acuerdo a esa verdad y caminamos de acuerdo a ese diseño de vida y empezamos a vivir todos los días mejor. Los ángeles anhelan mirar eso, cómo se cumple la palabra de Dios en ti y en mí. ¿Sí se cumple o no? Sí, hermano. Y bueno, será como que, bueno, no me importa si ellos anhelan. Yo tengo mis propios anhelos, yo tengo mis propios planes. No. Por encima de tus planes y de mis planes están los planes de Dios. Y yo anhelo que Dios cumpla sus propósitos. No, su propósito, no son muchos, uno solo. Yo anhelo que Dios cumpla sus planes, son bastantes. Su proyecto de vida en mí. ¿Usted lo anhela también? Ahora yo le pregunto algo. ¿Usted cree que Dios tiene anhelo por algo? ¿Sí? ¿Y de qué? ¿O qué? ¿Qué podrá anhelar el Señor? ¿Ah? ¿Qué podrá anhelar el Señor? Levante su mano, la más fuerte, levántela. Y diga conmigo: Dios me anhela celosamente a mí. ¿En serio? Miremos a ver si eso es cierto. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Santiago, ahí está enseguida, capítulo número 5. Perdón, capítulo número 4. Versículo número 5. Está hablando del problema del ser humano. Desde el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tenemos que anhelar la patria celestial. Y muchos cristianos, y lo está diciendo la Biblia, hoy anhelan vivir en el mundo. Espere, no vaya tan rápido, espérese por favor. Mire, es vergonzoso reconocer que la iglesia hoy va en el río, escúcheme, en la corriente del mundo, celebrando cuanta fiesta el mundo celebra, regocijándose con el paganismo, con el pecado, con el pecador. Es vergonzoso, hermano, delante de Dios, ver cómo la iglesia, llamándose iglesia, participa de navidades, de celebraciones, de días especiales, que todo eso ha sido establecido por la religión tradicional y por el comercio. Y la iglesia está anunciando que feliz día del padre, de la madre, todo eso es, hermano, todo eso es dedicado a santos, a ídolos. El día del padre lo tomaron por San José y tienen el día de San José, por ahí como el 19 de junio, y lo trasladan al lunes. Y el mundo, y la iglesia caminándole al mundo, haciéndose amiga del mundo, la iglesia, celebrando con el mundo una cantidad de celebraciones paganas, idolátricas, pecaminosas, y dice que están bien, anhelando lo que el mundo vive y no anhelando la patria celestial, el reino de los cielos. Entonces dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, solo con que lo quiera, con que lo desee, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, constitución, establecimiento, firma y sello, se constituye enemigo de Dios. Este pedacito, hermano, gran parte de la iglesia no lo ha entendido, porque el día que lo entiendan, con dolor, con llanto, con arrepentimiento, se van a apartar de todas esas prácticas mundanas que la iglesia entera, incluyendo ministros, le han introducido a la iglesia, haciendo que la iglesia anhele navidades, celebraciones, días especiales, y que se haga amigo del mundo y se constituya enemigo de Dios. Qué sorpresa, hermano, nos vamos a llevar el día que sean puestos a la izquierda muchos cristianos que pensábamos que eran muy buenos cristianos, pero que se constituyeron en enemigos de Dios por hacerse amigos del mundo, por anhelar las cosas del mundo y caminarle en la corriente, caminar en la corriente del mundo. Ahí está.
Ahí lo dice la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque es que el Señor no acepta que la iglesia se contamine, se revuelva con el mundo. Mire lo que dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela. Él anhela que usted y yo, oiga, deseo intenso, vehemente, ansioso. El Espíritu del Señor anhela que usted y yo seamos fieles a Dios, fieles al Señor, fieles a ese pacto, fieles a ese llamado, fieles al sacrificio de Cristo, que lo entregó todo por nosotros. Y ahora nosotros, hermano, vendiéndonos al mundo, con anhelos del mundo, con anhelos de estrenar en las Navidades, anhelos de celebrar días de madre, de padre, de secretaria. Vergonzoso, para mí es vergonzoso que ahora se hayan inventado hasta el día del pastor. A mí no me meten eso, hermano. No me mande WhatsApp diciéndome feliz día del pastor, pastor. No, yo no camino con eso, porque eso es más comercio que otra cosa. Esas son cosas que el mundo se inventó. Yo no veo en la Biblia esos tales días especiales, no. Y nosotros no le caminamos al mundo, le caminamos al Señor. Anhelamos la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces no podemos anhelar otra cosa sino a Dios, a su voluntad en nuestra vida, a la morada que Él nos tiene preparada. Es transitoria, ¿no? En el cielo vamos a estar solo por un tiempo y luego venimos a la tierra 1000 años a acompañarlo y luego nos vamos a estrenar casa, nueva tierra, con nuevos cielos. Anhelemos eso, hermano. Anhelemos lo que está después de esta vida. No anhelemos cosas de esta tierra, riquezas, no, hermano, no. Anhelemos lo que verdaderamente es eterno. Dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Tenemos un reino inconmovible, tenemos una morada, tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. Eso sí deberíamos anhelarlo todos los días. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo me vas a llevar a vivir a ese reino, Señor? ¿Cuándo? Y el día que usted y yo anhelemos eso, vamos a hacer la voluntad de Dios en esta tierra para que rapidito, escúcheme, para que rapidito concluyamos nosotros el plan de Dios para usted y para mí, y concluido el plan, el Señor diga, camine, chao. Le cogimos ventaja. No, pero la gente entonces todavía quiero, todavía espero, yo quiero disfrutar, tengo derecho. Anhelando cosas, hermano, que el cuerpo puede disfrutar. Si al Señor le place dárnosla, disfrutémosla, pero no la anhelemos, oíla. No anhelemos cosas, hermano, que no sabemos si a Dios le place darnos. Ahora, ¿usted sabe que Dios le dio algo que está escrito? Deséelo, obedeciendo a Dios y cumpliendo su propósito y su voluntad. Deséelo, esperando el tiempo del Señor, preparado para disfrutarlo. Porque cuando Dios nos da algo, lo podemos disfrutar, hermano, sin sentimiento de culpa y sin nada, lo disfrutamos, porque el Señor ha dicho que lo podemos disfrutar. Le quiero decir otras cosas, pero ya será en otra oportunidad. Oremos, por favor, que si usted está dispuesto a pedirle al Señor que le lleve a saber lo que Él le tiene en esta tierra, para desearlo con un deseo sano, para no anhelarlo como que venga ya, como que ¿qué tengo que hacer? Porque yo como sea voy a tener eso. No, para nada, para nada. Mire, hermano, y eso, yo no sé si usted se quiere sentar, le voy a dar un testimonio. Mire que aún para salir del pecado es necesario renunciar al anhelo. Sí. Una persona que nosotros, como a toda la iglesia, pero en especial, una persona que nosotros estimamos mucho, ella saliendo de un problema difícil, hermano, un problema que fue formado, que fue transmitido a ella por un rechazo de papá,
un problema de lesbianismo. Ella peleó toda su vida. Esa mujer peleó toda su vida hasta cuando llegó a la iglesia. Y ella decía: pastor, yo ya no cometo el pecado, pastor, pero lo anhelo. Yo veo cierta mujer y yo deseo a esa mujer. Y el Espíritu de Dios, por palabra de ciencia, me dijo: dile a ella que me cuente todo, que me cuente lo que quiere, lo que anhela, lo que desea. Y dime, y que me diga qué quiere hacer con eso. Porque uno puede ir a contarle el deseo al Señor y decirle: Señor, mire, yo quiero hacer esto y esto y esto, quisiera hacerlo. Y el Señor siempre te va a preguntar: ¿y qué quieres hacer? Señor, que me lo des. Ah, perdió. Pero si le decimos: Señor, yo renuncio a eso. Ella le parecía muy difícil irle a decir al Señor con palabras claras: Señor, yo me quiero revolcar con esa mujer, yo quiero. Y hasta detallarle lo que le quería hacer a esa mujer. Pero el Espíritu de Dios la convenció. Yo le dije: hágalo con sinceridad, por favor. Dígale cuál es el anhelo escondido de su corazón, qué es lo que usted quiere, porque toda la vida va a vivir diciendo que es cristiana, tal vez muchos años sin caer, pero al final va a caer, porque mientras el anhelo esté en el corazón, es cuestión de días, puede que de meses, tal vez de años, pero va a caer. Ella lo hizo así, y ella me contaba que desde el momento en que ella le contó todos los anhelos que tenía, todos sus deseos, todo lo que le gustaría hacer, y le pudo decir al Señor cuando el Señor le preguntó: ¿y qué quieres hacer? Señor, que hagas un milagro conmigo, que me transformes, que mates esto, que lo desarraigues de mi corazón. Dice que desde ese día se fue ese deseo y empezó a ser la mujer que Dios dice que debe de ser. Ese testimonio le quería dar. ¿Oramos ahora sí? Padre, yo quiero darte gracias en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Señor, porque en ti lo tenemos todo y porque estamos preparándonos, Señor. Padre, yo te quiero pedir, bendito Dios, comenzando esta oración, que todas aquellas personas que puedan estar entendiendo mucho mejor tu palabra, que hoy puedan decir: Dios mío, ahora entiendo tu propósito, ahora entiendo la intención tuya, ahora entiendo lo que es el evangelio, la vida cristiana. Señor, que ellos primeramente se comprometan contigo y empiecen a anhelar los dones ministeriales, los dones espirituales, que cada uno de ellos sea preparado por ti, Señor. Claro, en su voluntad, Señor, en su voluntad aceptada, Señor mío, que tú los prepares para ir, Señor amado, a rescatar esas almas que están allá perdidas, Rey de Gloria. Que el anhelo de mi corazón y el de mis hermanos, Señor, sea por la patria celestial, por agradarte a ti, por servirte a ti, sirviendo a la humanidad, Señor. Que ese anhelo sea puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, y que todos nosotros, bendito Dios, podamos caminar en ese anhelo por lo bueno, en ese anhelo por hacer tu voluntad, por hacer tu propósito, Señor, en esta tierra, por rescatar a las almas, Señor, del pecado y de la muerte, de las garras de Satanás. Bendito Señor, hoy renunciamos a los anhelos de mi carne, a los anhelos que me llevan a querer, a desear, Señor, pecar, todas aquellas cosas que quieran venir a mi vida para hacerme creer que necesito en mis fuerzas tomar las cosas que anhela mi alma, que desea mi corazón, Señor. Yo renuncio a ellas en el nombre de Jesucristo, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret, a todo lo que por capricho, a todo lo que venga vehementemente a quererme convencer de hacer lo malo, lo que yo sé, Señor, que no te agrada, renuncio a ello en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, precioso Dios, porque quiero hacer tu voluntad, Padre, porque quiero caminar en tu propósito, Señor. Quiero caminar en tu voluntad perfecta, quiero caminar en tus principios bíblicos, en aquello que tú determinaste para mí en esta tierra, en ese camino de perfeccionamiento, en ese camino de santidad. Sí, bendito Señor, ayúdame, bendito Dios del cielo. Tu Espíritu Santo que está en mí, sea convenciéndome, sea limpiándome, sea destruyendo todo propósito contrario, toda obra del maligno, toda obra de la carne. Dale muerte, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Sí, Padre celestial, sí, Padre amado, así está escrito, Señor, y así quiero que sea, así quiero que pase en mi vida y en la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor. Que de hoy en adelante el único anhelo que haya en mi vida sea por ti, por tu presencia, por obedecer tu palabra, por cumplir con tu voluntad en esta tierra y ver la gloria de Dios a través de mi vida y la vida de todos mis hermanos y mis hermanas, de cada familia en este lugar, de mi propia familia, Señor. Eso lo anhelo, anhelo ver tu gloria, Señor, anhelo ver tus proyectos cumplidos en esta tierra,
tierra, Señor. Anhelo, bendito Dios del cielo, que Jesucristo sea glorificado en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche. Sí, bendito Dios, anhelo tu presencia de día y de noche. Anhelo, Señor, tu majestad. Anhelo, Rey de gloria, las habilidades, los dones, Señor, las capacidades, el poder tuyo para ayudar a las personas. Bendito Señor, no para enorgullecerme, Señor, no para sentirme más que los demás, sino para sentirme un instrumento tuyo, Señor, un instrumento en tus manos para beneficio de la humanidad. Así es, Padre, y te pido que bendigas toda la iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, a todos. Bendito Dios, Señor, con la convicción, con el deseo, con el anhelo de servirte a ti, de hacer tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo con salud, bendícelo con libertad, con paz, con prosperidad, bendícelo con la restauración de todo lo que el diablo haya podido dañar, hoy y siempre, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.